Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo nuevamente. Aquí estamos con ustedes. Me da mucho gusto de saludarlos. Y bueno, pues también me da gusto de saber que nos están apoyando, nos están ayudando, ¿verdad? Con ver nuestros videos. Gracias, Dios los bendiga. Y bueno, vamos aquí a compartir ahora el capítulo 7 del curso bíblico para principiantes. Y el tema es sobre los exilios, es decir, que el pueblo de Israel fueron exiliados y luego pues una parte regresó, ¿verdad?, a Jerusalén. Entonces, pues gracias, vamos a continuar, vamos a poner las diapositivas para que vayan ustedes, como siempre, viendo ahí y facilitar pues lo que es el estudio. Vamos a buscar, a ver, si es este. A ver, bien, pues aquí está, mire, el capítulo 7 y el tema es los exilios. Bien, con este tema vamos a conocer un poquito la historia, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Antes del exilio, en el exilio y después del exilio, ¿no? Los profetas que predicaron, ¿verdad? En cada lugar, y esto es muy importante. Entonces, fíjense bien, entonces vamos a entrar pues en tema y los exilios. El pueblo no hizo caso a la voz de los profetas. Mientras los profetas hablaban en nombre de Dios, el pueblo seguía en el pecado, la injusticia, en el culto exterior y la idolatría. Es lo mismo que está pasando ahora mientras el Papa, los obispos y los sacerdotes tratan de dar a conocer al pueblo la voluntad de Dios. La mayoría de la gente es indiferente y prefiere vivir la fe a su manera. Entonces, pues hermanos, ojalá no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a este pueblo, ¿no? Nosotros hoy, pues que también estamos viviendo la fe en nuestra iglesia como cristianos, ¿verdad? Hay que preocuparse un poquito, ¿no? Bueno, qué bueno, yo los felicito a ustedes que ya están, ¿verdad?, tomando esta iniciativa o que ya les está interesando, vamos a conocer un poquito más la palabra de Dios. Qué bueno, pero hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que todavía prefiere vivir así, ¿no? Al margen, allá no le gusta mucho el estudio de la Biblia, no le gusta ir a la iglesia. Entonces, ojalá que nosotros, ustedes y yo, podamos influir en su fe para que ellos se acerquen, vayan conociendo un poquito la palabra de Dios. Entonces, no dejarlos, ¿verdad? Así que así sigan, ¿no? Sino, de alguna manera nosotros tenemos que, pues, podamos hacer algo, ¿no? Ojalá ustedes nos ayuden también, ¿verdad? A motivar a otra gente alejada a que se acerque un poquito a conocer la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a continuar, pues, a ver, pérdida de la independencia. Recordemos que en el año 931 a.C. fue la división del reino de Israel. Les comentábamos, ¿verdad? Ya que durante estos 100 años, ¿verdad? 100 años aproximadamente en que el pueblo de Dios, las 12 tribus, fueron gobernadas por un solo rey. Primero fue Saúl, segundo David, tercer Salomón. Y a la muerte de Salomón es cuando se da este conflicto de la división en el año 931. Y quedó de esta manera, ¿no? El reino del norte, ¿sí? Con su capital, Samaria. Reino del sur, su capital, Jerusalén. Entonces, dos reinos ahora, dos reyes, o sea, el mismo pueblo de Dios que durante siglos se vino forjando, avanzando, ¿verdad? En la historia. Ahora, pues, hay esta división. Bien, ahora veremos las consecuencias por no haber hecho caso a los profetas. Primera consecuencia, en el año 722 a.C. cayó el reino del norte, conquistado por Asiria. Nunca más volverá a resurgir como reino. Allá, allá en Asiria, en Nínive principalmente, que era la capital de Asiria. Entonces allá se mezcla la gente, o sea, los israelitas se mezclan con gente pagana, ¿verdad? Y surge un nuevo pueblo con costumbres paganas e israelitas. Por eso, al tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, vamos a ver que los judíos no quieren, para nada, no quieren a los samaritanos, cuando en realidad son descendientes de los de la misma sangre.
son hermanos, pues son familias. Entonces, pero a causa de la división, a causa de la envidia, de la ambición al poder, entonces se dividieron y ahora entonces no se pueden ver. No se pueden ver. Los judíos no podían ver a ellos por la mezcla que había de costumbres allá en Asiria, ¿no? La gente que se mezcló con ellos, pues revolvieron su creencia, su cultura religiosa de que tenían con las costumbres paganas de el imperio asirio. Entonces, ahora, en el año 587 a.C., el reino del sur fue conquistado por Babilonia. De aquí en adelante es a ellos a quienes se les va a seguir los pasos hasta la llegada de Jesucristo. Entonces, el reino del sur, ¿verdad? Que también por no escuchar la voz de los profetas, también por no hacer caso, también fueron desterrados, ¿verdad? A Babilonia. Es decir, Dios, pues ni modo, no los ayudó, ¿verdad? ¿Por qué no los ayudó? Porque se habían ya desviado del camino. Idolatrías, injusticias, todo esto, ¿no? Entonces, ahora, los profetas, vamos a entrar aquí un poquito, esto importante, que ojalá ustedes, bueno, pongan lo más atención que se pueda. Mire, los profetas que predicaron en el reino del norte, antes del exilio, antes de que Asiria se los llevara, antes de que fueran desterrados, los profetas que predicaron ahí, en el reino del norte, fueron el profeta Amós y el profeta Oseas. Entonces ellos fueron los que predicaron, a ellos fueron los que no les hicieron caso. Amós les insistió mucho sobre la justicia, que tenían que atender al pobre, que tenían que hacer justicia al pobre, ¿verdad? Y les advirtió lo que Dios iba a hacer con ellos, ¿no? Pero bueno, no le hicieron caso. El profeta Oseas también pues les habló de esa manera, poniéndole en evidencia, ¿verdad?, cómo el pueblo se había prostituido, ¿verdad? Lo pone ahí como una mujer prostituta. Y bueno, y aún así Dios trataba de buscarlo, de atraerlo y todo, pero no, no hicieron caso. Entonces, bueno, llegó el momento en que fueron desterrados, ¿sí? Y ya de ahí desaparecen de la historia como reino. La gente sigue, o sea, el pueblo, por así decir, sigue mezclado allá, pero ya no como reino. Ya ahora son parte del pueblo del imperio asirio. Entonces, eso es muy importante para que cuando leamos a los profetas, a algunos, sepamos que su predicación a quién se dirige, ¿sí? En qué tiempo más o menos está predicando y a quién se dirige. Eso es importante para no decir, bueno, no, pues a veces dice, no, pues Amós le estaba predicando a los judíos, pues no, en este caso no estaba acá en el reino del sur, él estaba predicando en el reino del norte, ¿sí? Allá, israelitas. Y bueno, seguimos entonces ahora con el siguiente eh, reino del sur, ¿sí? Profetas que predicaron en el reino del sur. Aquí está dividido en tres partes, porque dijimos que le vamos a seguir los pasos a este reino desterrado, bueno, desterrado y todo eso, sus altas y bajas, bueno, a ellos le vamos a seguir los pasos. Entonces, antes del exilio, en el reino del sur, antes del exilio, los profetas que predicaron ahí con advertencia y todo, fue el profeta Isaías, Isaías 1, Sofonías, Miqueas y Jeremías. El mensaje fue de advertencia, fue de arrepentimiento para que ellos se arrepintieran, ¿sí? Entonces les predicaron fuerte para que no llegara este momento, ¿no? Del exilio. Pero bueno, a ver, vamos a hacer aquí así como un pequeño paréntesis respecto al profeta Isaías, porque a lo mejor viene aquí como la confusión. Acuérdense que en el tema pasado dijimos que el profeta Isaías, o sea, el libro del profeta Isaías está dividido en tres partes. Acuérdense. Y aquí vamos a explicar un poquito, mire, ¿por qué se habla de tres Isaías? De tres Isaías. El Isaías 1 es el Isaías auténtico, el Isaías auténtico. Y va del capítulo 1, fíjense bien, capítulo 1 al capítulo 39. Este es el libro, este es el escrito del Isaías auténtico, ¿sí? Y el Isaías 2, que va del capítulo 40 al 55. Es el Isaías 2,
es un profeta anónimo. Se cree que fue que conoció al profeta Isaías, uno, que fue posiblemente también su discípulo. Entonces, y se le atribuye entonces, este escrito se le atribuye a Isaías por el estilo, ¿verdad? Por el estilo de la predicación. Entonces, es el Isaías 2 profeta anónimo, pero que el estilo se le atribuye a Isaías 1. Miren, en su Biblia, en su Biblia, mire, por favor, vaya y ya abra en el capítulo 39 de Isaías, capítulo 39, y dele vuelta a la hoja. Al darle vuelta a la hoja, va a ver que va a encontrar ahí una o dos hojas donde se explica esto que yo les estoy diciendo. Allá se explica un poquito más amplio, obviamente, que yo no tengo tiempo aquí para explicar todo eso. Pero ustedes léanlo, léanlo, abran el capítulo 39 de Isaías y antes de llegar al capítulo 40 van a encontrar un escrito donde se explica esto. Se explica el Isaías 1, que el escrito que sigue, ¿verdad? Este es otro autor y da ahí una explicación muy bonita. Si tienen la versión, bueno, para mí, si pudieran conseguir la Biblia, la del peregrino o la Biblia de nuestro pueblo, que se le llama también, que es la misma. Entonces, esta versión me gusta mucho porque la explicación que dan ahí es muy precisa. Es muy precisa, vamos, en pocas palabras, pero muy entendible y así. Las otras Biblias también traen eso, también traen la explicación un poquito diferente, o sea, un poquito diferente, pero o donde sí les digo que lo van a entender mucho mejor va a ser en la que trae en la Biblia de nuestro pueblo o la Biblia conocida como la Biblia del peregrino también. Entonces esa son la versión, ¿verdad? Pero cualquiera de la Biblia que tenga, la versión que tenga, trae esta explicación ahí. Entonces, igual pasa con el Isaías 3. El Isaías 2, entonces, del capítulo 40 al capítulo 55, ¿sí? Es el Isaías 2, de un autor anónimo, le dijimos. Y de ahí, del capítulo 56 al 66, es otro autor. Igual también es otro autor anónimo. Y lo mismo van a hacer. Vayan, abran su Biblia, vayan al capítulo 55 de Isaías y ya antes de pasar al capítulo 56, van a encontrar igual otra hoja donde se explica otra vez el por qué. ¿Verdad? Que aquí termina un escrito de un autor y el que sigue es otro autor, ¿verdad? Entonces, esto es para que nos ubiquemos nosotros y no pensemos que pues así nada más, ¿no? No, no, hay una explicación que se entiende fácilmente, ¿verdad? Entonces, pero esto, mis hermanos, si no lo sabían, pues aquí tienen ahora sí que ya el dato y vayan, lo que sí les digo, vayan y consulten esta parte que yo les estoy pidiendo para que lo corroboren ustedes mismos en su propia Biblia. Gracias a Dios, ahí los exégetas nos dan esa explicación. Ok, entonces continuamos. Dijimos entonces que antes de que se diera el destierro a Babilonia, entonces los que predicaron Isaías 1, Sofonías, Miqueas y Jeremías. Y su mensaje fue sobre la advertencia, sobre el arrepentimiento para que se acercaran. Y acuérdense lo que decía Isaías 1:18, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos, ¿no? Ok, esa fue la advertencia. De lo contrario, pues en este caso, pues no hicieron caso, no obedecieron y fue lo que pasó en el exilio, estando allá, en el exilio ya, estando en Babilonia, los que predicaron allá, profetas que surgieron en este tiempo, fue Nahum, Habacuc, Ezequiel, Isaías 2, y el mensaje fue de consuelo y esperanza. Si bien Dios, por así decir, los castigó, permitió que se los llevaran a desterrados, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, Dios no los dejó, no los abandonó.
sino que el castigo fue para que ellos se arrepintieran de veras. Entonces, y por eso estando allá, por medio de estos profetas, Dios les hace saber, les da el consuelo y les da la esperanza que ellos van a regresar un día otra vez a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, mensaje de consuelo y esperanza. Después del exilio, tres, cuando regresan, termina el destierro y regresan a Jerusalén, en esa época ya, entonces surgen otros profetas, ¿sí? Pero ya están en Jerusalén, ya de regreso, ¿sí? Son Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel, Jonás, Isaías 3 y Daniel. El mensaje que aquí se dio para que dieron los profetas fue la restauración, principalmente la restauración del templo de Jerusalén y las murallas. Pero en este caso vamos a ver cómo Ageo, por ejemplo, Ageo va a empezar a recriminar al pueblo porque les dice que cómo es posible que ya sus casas estén bien arregladas y todo, y la casa de Dios, el templo, está todavía en ruinas, destruido allá, no, todavía no se ponen a trabajar. Entonces, por medio del profeta Ageo empieza la reprensión, que ahora pues ya si ya arreglaron la casa, sus casas donde viven, ahora también tienen que arreglar el templo, ¿sí? Y así entonces se da este, pues, entonces el mensaje es de restauración, se les exhorta a eso, a la restauración, ¿verdad? Del templo y de las murallas de Jerusalén. Ok, entonces continuamos entendiendo un poquito esto. Grandes sufrimientos fue lo que habían advertido los profetas. Lee Lamentaciones capítulo 1, Lamentaciones, el libro, hay un libro que se llama así, Lamentaciones, y apunta lo que más te llama la atención. Pues ahí, estando en Babilonia lejos de su tierra, experimentan la burla y el desprecio de los vencedores. Lee el Salmo 137 y apunta lo que más te llame la atención. Miren, yo les quiero leer un poquito solamente para comentar y ayudarles un poquito, ayudarles un poquito con su trabajo, con su tarea. Dice el Salmo 137, nada más unos versículos voy a leer, no todo. Dice, versículo 1 en adelante. Al borde de los canales de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Al acordarnos de Sión, con los sauces, en los sauces que por ahí se encuentran, ha- habíamos colgado nuestras arpas. Ahí los que nos habían deportado nos pedían palabras de una canción y nuestros raptores un canto de alegría. Cántenos un canto de Sión. ¿Cómo íbamos a cantar un canto del Señor en un suelo extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que a mi derecha se olvide de mí, que mi lengua se me pegue al paladar, si de ti no me acuerdo, si no considero Jerusalén como mi máxima alegría. Entonces, la burla, ¿qué era lo que sentían allá? ¿Qué era lo que los enemigos le decían al pueblo, a los hebreos, ¿no? A los que estaban allá. Entonces, al pueblo de Dios. Ah, no, pues cántanos una canción, pero no era que le pedían el canto por alabar a Dios, no, no, era para burlarse de su Dios, para burlarse de ellos y de su Dios, ¿verdad? Entonces sentían eso, por eso dice, al borde de los canales, ¿verdad? Es decir, al borde del río de Babilonia, ahí estaban sentados, sus arpas colgadas en los árboles porque no podían, no querían cantar, ¿sí? Entonces, y los babilonios iban y se burlaban de ellos, ¿no? A ver, cántanos un canto de tu Dios, a ver cómo es un canto de tu Dios, ¿no? Pero era para burlarse. Entonces, pero también está el Salmo 42, que quiero que también les voy a leer nada más dos versículos. Es un salmo que también fue hecho allá en el destierro en Babilonia, allá estaban desterrados. Por ejemplo, el versículo 4 dice, lágrimas son mi pan de noche y día, cuando oigo que me dicen sin cesar, ¿dónde quedó tu Dios? ¿Sí? Versículo 11, versículo 11 del Salmo 42. Dice,
Mis adversarios me insultan y se me quiebran los huesos al oír que a cada rato me dicen, ¿dónde quedó tu Dios? Entonces, fíjense la grande humillación que recibieron, que tuvieron estando en Babilonia. Una humillación tremenda, ¿sí? Dice que se la pasaban día y noche llorando, extrañando su templo, extrañando allá a veces cuando se reunían, ¿verdad? Allá para leer las lecturas, en fin, toda su cultura, ¿no? Extrañaban, extrañaban su tierra, pero ahora la burla. A ver, eh, si tu Dios fuera más poderoso que nuestro Dios, entonces, pues, no estarían aquí. Pero si están aquí, ¿verdad? Si están aquí es porque nuestro Dios es más poderoso que el Dios de ustedes, ¿verdad? Así. Entonces, una humillación muy tremenda, muy difícil que ellos vivieron allá. Pero bueno, entonces todo esto, ¿verdad? Pues nos tiene que nosotros dar esta reflexión también. Nos tiene que llegar. No hacer caso a las advertencias de Dios, las consecuencias pueden ser muy dolorosas, ¿sí? El no hacer caso. Entonces, fíjense, nosotros hoy que tenemos la iglesia y a veces aquí, a veces, sobre todo en las ciudades, a veces hay capillas cercanas, pero a veces mucha gente pues no hace lo posible de ir a la misa, de llevar a los niños al catecismo, cosas así. Pero bueno, entonces ojalá que nosotros que estamos participando de este curso, ¿verdad? Una cosa pues que aprendamos un poquito y que nosotros nos acerquemos, que nosotros busquemos la manera de acercarnos a Dios y no nos vaya a pasar también a nosotros, ¿verdad? Lo mismo que le pasó a ellos, sino como nación, a lo mejor de manera personal también nos puede pasar, ¿verdad? Algún apuro, alguna desgracia, ¿no? Entonces, andando en el camino alejado de Dios. Entonces, a veces eh, cuesta trabajo, pero hay que hacer lo posible de acercarnos más a la iglesia, de acercarnos más a Dios, ¿verdad? Entonces, continuamos ahora, ¿verdad? Arrepentimiento y el culto interior, ahora sí, ¿no? Ante esta triste realidad, muchos se dan cuenta de la causa del castigo tan grande y se arrepienten. Entonces van a leer el libro de Daniel, capítulo 9 del versículo 4 al 19, y van a completar estas frases. El pueblo pecó por no haber hecho caso a los profetas, ¿sí? El pueblo se dispersó porque fue infiel a la alianza, fue infiel a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí se trató de un castigo de corrección, de corrección. Entonces van a encontrar esta respuesta, ¿verdad? Les voy a ayudar aquí, ¿verdad? Está en el versículo, del versículo 11 al versículo 14. Del versículo 11 al 14 vamos a encontrar esta respuesta. Sí, se trató de un castigo pues de reprensión, o sea, de corrección, de Dios corrige, ¿verdad?, a su pueblo para que se arrepientan. Entonces el castigo fue con la finalidad, es decir, de que ellos se arrepientan y ya se corrijan, ¿no? Se corrijan. Y en estos versículos vamos a encontrar, encontramos ahí cómo el pueblo, pues por boca del profeta Daniel, se ve que ellos reconocen su pecado, reconocen que ellos desobedecieron, reconocen que esto que les está pasando fue porque no obedecieron a la voz de Dios por medio de sus profetas, que esto que les está pasando, Dios es justo. O sea, Dios no los está castigando, como dijimos, porque los quiere castigar, nomás porque sí. No, es la consecuencia de apartarse de la ley de Dios, es la consecuencia de no escuchar las advertencias de Dios, es decir, de seguir el camino de Dios, ¿sí? Entonces, Dios permite esto para corregirlos, ¿sí? Para corregirlos. Y entonces, ese es el castigo, pues entonces, pero ellos reflexionan y reconocen, primeramente, reconocen y piden perdón. Y luego, entonces,
Dios los perdonará por su gran misericordia. ¿Sí? ¿Los va a perdonar? Sí. ¿Por qué? Porque ama a su pueblo, pero tiene que corregirlo de las faltas. ¿Sí? Entonces, reconocen su pecado y, y que reconocen que Dios está actuando de manera justa, de manera justa. No lo está haciendo injustamente, no. Saben y reconocen, dice, no, no los merecemos, ¿no? Ok, eso quizás nos falta a nosotros, a lo mejor a muchos. Puede que a veces nosotros se nos olvida también que por no obedecer a la voz de Dios, por no estar cerca de Dios o por no hacer caso a veces a las cosas de Dios, a la voz de Dios, entonces también nos pasan cosas, pero a veces no somos conscientes de eso, no somos conscientes de que la regamos, de que lo que nos está pasando son consecuencias de nuestras faltas. Y a veces queremos culpar a Dios, queremos culpar a otra gente y le echamos la culpa a todo el mundo, pero a veces no reconocemos. Entonces, primer punto, hay que saber que las cosas que nos pasan muchas veces es descuido de nosotros mismos, de nuestra vida, tanto en el aspecto corporal como en el aspecto espiritual, ¿verdad? Entonces son consecuencias de descuido, consecuencias de alejamiento de Dios también. Y entonces, pero a la hora de que a veces nos vienen las pruebas, a veces no tenemos esa humildad de reconocer y de pedir perdón. Pues entonces aquí a través de esto pues reflexionemos, que se trata entonces de que a veces si nos pasan algunas pruebas, no llegan, primeramente hay que reconocer que lo que nos está pasando deben de ser consecuencias de nuestros actos que cometimos en tiempos pasados. En tiempos pasados cometimos faltas, errores y que ahora, bueno, nos está llegando la factura, ¿no? Entonces, todo error, toda cuestión bueno, acuérdense que decimos que lo que se siembra se cosecha, ¿sí? Entonces, pues a veces se puede olvidar la maldad, las cosas que hemos hecho mal. Entonces, ojalá que seamos conscientes, hermanos, que entonces necesitamos nosotros escuchar la voz de Dios, hacer caso a la voz de Dios, acercarnos a la iglesia, acercarnos a Dios también. Y de esta manera, pues, cuando nos vengan algunas pruebas, por lo menos tendremos la fortaleza que Dios está con nosotros. Acuérdense, Dios está con el abatido, está con el pobre, está con el abandonado, está con el que, sobre todo con el humilde, el que reconoce su error y su falta, ¿verdad? Hermanos, entonces, continuamos. Arrepiento y culto interior. Van a leer ustedes Ezequiel capítulo 3 del 16 al 21. Y yo les voy a ayudar un poquito aquí para que se les haga más fácil, ¿verdad? Miren, voy a leer un poquito para que explicarles un poquito, ¿no? Capítulo 3 de Ezequiel, del 16 al 21. Dice, al cabo de esos 7 días, se me dirigió la palabra de Yahvé: Hijo de hombre, te he puesto como un centinela para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se la advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no le has advertido, morirá a causa de su pecado y se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero si tú le adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Entonces, fíjense, esto es muy, muy, muy importante, mis hermanos, reflexionar sobre este aspecto.
¿sí? Primero, nosotros de manera personal, tenemos que ser esa persona que escuche la voz de Dios. Tenemos que ser esa persona que tenemos que corregir nuestra vida, ¿verdad? Si, de lo malo que podíamos estar haciendo. Entonces, tenemos que ser esas personas que si el catequista, que si el sacerdote, ¿verdad? Nos llama, nos advierte, nos dice que estamos mal, tenemos nosotros que hacer caso. ¿Cómo? Obviamente estamos hablando de personas que se acercan a la iglesia, que buscan la salvación, que buscan la redención de su alma. ¿Cómo? Yendo a la confesión, ¿verdad? Entonces, y si hay, a veces puede haber algún conocido que tenemos que nos invita a ir a la iglesia, nos invita a ir a la misa, pero nosotros no queremos. Ah, bueno, entonces ahí, si nosotros morimos, ¿verdad? En pecado, bueno, pues nos vamos a condenar, como dice, bueno, ok, pues vamos a pagar eso allá después de muerto, ¿no? Y el catequista, el sacerdote, pues ellos se van a condenar porque no nos advirtieron. Pero si nos advierten y somos nosotros los que no hacemos caso, entonces ellos se salvan y nosotros nos condenamos. Entonces, fíjense, qué importancia. Ahora, nosotros. Primero nosotros dijimos que tenemos que ser esa persona que busca y que se deja guiar y que si nos llaman, si nos dicen, oye, necesitas ir a la iglesia, confiésate o mira, tu vida está mal, así, ¿no? Ok, entonces, vives en pecado, ok, entonces hay que acercarnos, hay que buscar, ¿verdad? La manera de ponernos en gracia para no morir en pecado. Y lo otro es que nosotros seamos el portavoz de Dios, que nosotros le hablemos a una persona, a aquella persona que sabemos que está mal, sabemos que su vida está mal, que anda haciendo cosas que no están bien. Entonces hay que hablarle, hay que decirle, ¿verdad? Hay que pedirle. Claro, a veces hay que saber hablar también de buena manera, no lo vamos a regañar, no le vamos a gritar, no, porque entonces va a ser peor. No, se trata de motivarlo para que se acerque a Dios, ¿sí? Invitarlo. Mira, ve a la iglesia, te invito para que vayas, para que aprendas algo, o mira, ponte a estudiar la Biblia con nosotros aquí en este curso, ¿verdad? Es bonito aprender, ¿ok? Entonces, invitar, invitarse, ser el portavoz de Dios para los demás, para que corrijan su vida. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo, si nosotros le decimos a alguien que corrija su vida y no lo hace, oh, güey, pues ya nosotros, así ya nos quitamos ese peso. Dios no me va a pedir cuentas a mí si este se pierde, si este muere en pecado. ¿Por qué? Porque yo ya le hablé, ya lo invité, ya le motivé, ya le dije, ¿verdad? Pero si me doy cuenta y no le digo, entonces sí, pues ahora sí se va a condenar él y también a mí. A mí me van a pedir cuentas, ¿sí? Hermanos, esto es muy importante, que ojalá entonces, número uno, que nosotros seamos el que esté dispuesto a corregir la vida, nuestra vida, ¿verdad? A través de los catequistas, a través del sacerdote, a través de los obispos, o a través de la gente que nos ayuda, ¿verdad? A veces con su predicación, pero hablando de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, es decir, de acercarnos pues a los sacramentos que tenemos en la Iglesia. Ahora, y pues lo otro, pues, es ser el portavoz de Dios para los demás. Ok, entonces, y ya leyendo el que ya comentamos, ¿verdad? Entonces ahí estamos obligados a poner en guardia a nuestros hermanos cuando se están portando mal, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Si alguien se pierde por no haberlo puesto en guardia, Dios nos va a pedir cuentas, ¿sí o no? Claro que sí, ya vimos aquí, ¿va? Entonces, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué te parece? Entonces tú ahí pues analiza, reflexiona, obra a Dios ahí. A ver, entonces pedirle perdón, ¿no? Ok, continuamos. De regreso a Jerusalén. En el año 538 antes de Cristo, Ciro, rey de Persia, al conquistar Babilonia, concedió a los hebreos la libertad de regresar a su tierra.
A partir de aquí se llamarán judíos. Antes no se llamaban judíos, sino hasta el regreso de Babilonia, después del destierro, regresan a Jerusalén, entonces ya se empiezan a llamar judíos como hasta hoy los conocemos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría, por la mayoría de ellos, de esta gente, era de la tribu de Judá. Acuérdense que eran dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín eran los que conformaban el reino del sur. Y estos son los que fueron llevados a Babilonia. Pero estando en Babilonia, entonces ya pues perdieron, ¿verdad? Su libertad, entonces, y ya se mezclaron, eso era como un solo pueblo nada más, como un solo pueblo, ya mezclados entre Judá y Benjamín. Entonces surge ahora la nueva identidad, ahora se les conoce como judíos, a partir del año 538, al regresar de destierro de Babilonia. Lee Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 8, y completa la frase. El rey Ciro dio libertad a los israelitas para regresar a su tierra y al mismo tiempo exhortó a todo el pueblo para que los apoyaran con provisiones, o sea, o apoyaran con provisiones, que les dieran, en este caso, les dieron ganado y les dieron oro, ¿verdad? Entonces dio la orden que les dieran y bueno, y el pueblo sí, pues les ayudó. Ok, entonces continuamos de regreso a Jerusalén. Se organizan tres grandes caravanas para regresar a Jerusalén. El primero, la número uno, estuvo a cargo de Zorobabel en el año 520 al año 515 antes de Cristo. Después, el segundo está a cargo de Esdras en el año 458. Esdras. La tercera fue dirigida por Nehemías en el año 445 antes de Cristo. Entonces, bajo la guía de Esdras y Nehemías, se restauraron el templo, las murallas de Jerusalén y se renovó la alianza. Se renovó, ¿por qué? Porque habían este, desobedecer y todo esto, y además pues también algunas cosas que se perdieron en la destrucción del templo. Entonces aquí se hace la renovación de la alianza, leyendo ahí en Nehemías, ustedes van a ver cómo está ahí la importancia que le dieron, ¿verdad?, a este acontecimiento. Entonces, y la pregunta, ¿Esdras era? En este caso, Esdras era ahí en esta lectura, van a ver que Esdras era, en este caso, sacerdote, ¿sí? Esdras sacerdote. Nehemías era gobernador, o sea, él fue el primer gobernador del pueblo judío ahora ahí en Jerusalén, desde el regreso. Entonces, pero no era independiente. En este caso, por eso ya aquí decimos, nace el judaísmo. Con el regreso a Jerusalén de parte de los desterrados en Babilonia, no renació el reino del sur, más bien quedó como una provincia bajo el mando de un gobernador que dependía de un rey extranjero. Entonces, Nehemías, aunque era judío, y era judío y era el gobernador, pero dependía del imperio babilónico. O sea, no es que eran independientes, no, era una provincia que estaba sometido a, a Babilonia con cierta libertad, ¿verdad? Con cierta libertad. Entonces, una vez perdida la independencia política, el pueblo judío trató de organizarse a nivel interno bajo la guía del sumo sacerdote, acompañado por el Sanedrín o Consejo de los Ancianos, teniendo como centro de vida religiosa y cultural el Templo de Jerusalén a nivel general y las sinagogas a nivel local, es decir, en cada lugar, ¿verdad? Para todos, el Templo de Jerusalén era la parte central para todo el pueblo, pero ya en las partes locales, entonces ya ahí estaban las sinagogas. Es como hoy decir nosotros, ¿verdad? La parroquia y las capillas, ¿no? Para toda la iglesia, pues está la parroquia para cualquier asunto de sacramentos, comunión, casamiento, todo es en la parroquia, ¿verdad? Pero ya en cada colonia, ¿verdad? Hay capillas y allá va el sacerdote o celebrador a hacer la misa, a celebrar la palabra y la gente se reúne allá, ¿no?
pero para otras cosas es la parroquia. Entonces, parecido, ¿verdad? Parecido a lo que allá, en la estructura que tenían los judíos al regreso de Jerusalén. Digo, de Babilonia, estando en Jerusalén. Eh, Mesa redonda. ¿Cómo te sientes al contacto con gente que no tiene fe a veces se burla de ti a causa de tus creencias religiosas? ¿No te sientes como los israelitas en el destierro en Babilonia? Sí, ¿cómo te sientes? Fíjense aquí, hay muchas experiencias, ¿no? Por ejemplo, vivimos ahorita en un mundo donde hay un pluralismo de ideas, enseñanzas religiosas diferentes, distintas a nuestra Iglesia Católica, pero también está el ateísmo, está el indiferentismo, gente que se dice atea, gente que es de otra religión, que no es católica. Entonces, y a veces hay personas, hay personas que espero que ustedes no tengan este problema, hay personas que les da pena decir que son católicos. A las si se trata de decir, bueno, ¿y de qué religión eres? No, pues yo no soy de ninguna, aunque realmente tenga su creencia católica, pero le da pena decir que es católico, ¿verdad? Porque cuando dice que es católico y el que le pregunta es ateo, no, hombre, le empieza a burlarse a veces de, ah, pues ustedes están atrasados porque Dios no existe y la religión fue inventada y todo eso. Entonces, bueno, y si hablas con un hermano separado de otra religión, ¿qué va a decir? No, pues estás mal, tú, la Iglesia Católica es de lo peor, son idólatras, no cumplen, en fin, no, pues no, 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 no. Mira, entonces, ¿cómo te sientes tú cuando quieres profesar abiertamente, decir que eres católico? Por eso muchos hasta les da pena. Pero no, hermanos, tenemos que tener la firmeza, la convicción, soy católico de hueso colorado, ¿verdad? No, pero es que, mira, pues yo te respeto, respeto, ¿verdad? Tu criterio, respeto lo que tú crees, pero respeta la mía. Yo quiero que nos respetemos, ¿verdad? Si yo estoy mal, bueno, pues mira, ya Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar, ¿sí? Entonces, pero yo los invito a ustedes, hermanos, a que se acerquen a la iglesia a conocer la doctrina de la Iglesia Católica. Muchos católicos dejan la iglesia sin conocer la iglesia. Es el caso de muchos hermanos separados que están ahora metidos en diferentes grupos religiosos que no son católicos. La mayoría están allá porque no conocieron nada de la Iglesia Católica, no conocieron la Biblia, no conocieron, y no es porque en la iglesia no se enseñe, no, es que nunca pusieron de su parte para aprender, para acercarse. Entonces, hay muchas maneras, hay mucha enseñanza. Yo viajo seguido, andamos en diferentes partes, en parroquias, capillas, y a veces pues es poca la gente la que participa, y a veces nosotros vamos a las casas a buscarlos, a sus casas, a llevarles un tema, y a veces la misma gente católica cree que yo soy protestante, cree que yo no soy católico. Y tenemos que decir, no, no, mire, soy católico, llevo mi crucifijo, la Biblia en la mano para aclarar dudas. Aclarar las dudas sobre las imágenes, por qué tenemos imágenes, por qué tenemos la cruz, por qué se bautizan los niños. Hay toda una enseñanza y la iglesia tiene las respuestas a todo esto. Entonces, el católico a veces se siente acomplejado porque no conoce nada de la fe, no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de la iglesia. Por eso se siente acomplejado. Pero hermanos, qué bueno que ustedes están aprendiendo y ojalá, como decimos, que a través de ustedes, ¿verdad? Pues llegue la palabra de Dios a otras personas. Acabando este curso, ya acabamos de ir para octubre, noviembre, por ahí, vamos a empezar a compartir temas de apologética de defensa de la fe, ¿verdad? Y van a ver lo interesante que es también sobre estos temas. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cómo te sientes? Bueno, ahí ya decimos a veces, ojalá, pues tú debes de sentirte, ¿verdad? Como un católico de convicción, como un católico seguro. Sí, puede que no conozca todo, mira, sabes que yo no conozco tanto de la doctrina de la Iglesia Católica, pero yo soy católico, ¿sí? Así que, pues, gracias a Dios. Y ya poco a poco van a ir conociendo la doctrina de la Iglesia Católica a la luz de la palabra de Dios.
para ya no vivir la fe así nada más, sino ya una fe ilustrada. Ok, hermanos, entonces continuamos ya para terminar. Entonces aquí tenemos la famosa tarea, la famosa tarea. Sí, lee el libro de las Lamentaciones, se copia lo que más te llame la atención. Entonces ahí van a leer el libro de las Lamentaciones, ¿verdad? Y poco a poco van a ir leyendo, van a ver que tiene mucho, mucho mensaje, ¿verdad? Dos, copia el versículo, copia un versículo del profeta Daniel donde se ve que los israelitas piden perdón a Dios por sus pecados. Entonces, allá el capítulo 9 de Daniel, acuérdense, capítulo 9 de Daniel, ahí está como del 18 al 19, está esta parte de la oración que hace Daniel, ¿verdad? Pidiendo perdón a Dios. Ahí está. Tres, escribe los nombres de los personajes que encabezaron las caravanas de los israelitas que regresaron a Babilonia. Ahí están, ya dijimos quiénes son, ¿verdad? Acuérdense, está en la diapositiva anterior. Entonces ustedes ahí lo van a solamente contestar. Ok, aprende de memoria. Te he puesto como centinela de la casa de Israel. Oirás, oirán la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Este es tratar de aprenderlos de memoria. Fíjense, si ustedes hacen el esfuerzo de aprender cada cita bíblica que viene aquí en cada lección, al terminar, al terminar este curso, ustedes van a saber varias citas bíblicas de memoria, ¿sí? Van a ver lo bonito que es, ¿sí? Entonces, cinco, teniendo presente la oración de arrepentimiento que hizo el profeta Daniel, del capítulo 9 del 4 al 19, escribe una oración pidiendo perdón a Dios en nombre de toda la gente que te rodea. Entonces, hermanos, pues aquí está entonces este tema sobre el exilio, ¿verdad? De cómo fueron exiliados el pueblo de Israel, reino del norte, reino del sur, y luego las consecuencias, ¿verdad? Pues entonces, estas fueron las consecuencias. Hermanos, pues si tienen algunas preguntas, tienen algunas, algo que quieran aprender o quieran preguntar respecto al tema, entonces, o que no les haya quedado claro, pues hermanos, sin duda, háganla aquí dejen sus comentarios. Y hermanos, pues les seguimos pidiendo que nos sigan apoyando para que sigan compartiendo el tema, sigan compartiendo el video para que otras personas sigan aprendiendo, o sea, llegue a más gente que aprendan, ¿verdad? Y yo por mi parte, pues hoy les doy las gracias. Mañana estaremos trabajando sobre el siguiente capítulo, el siguiente tema, para hacerles llegar a ustedes. Entonces, son 14 temas de este curso. Así que ya vamos en el 7, nos faltan 7, entonces vamos a tratar de acabar antes de que termine el mes de septiembre, ¿sí? Así que gracias, hermano, gracias, Dios los bendiga, ¿verdad? Que sigan recibiendo bendiciones de Dios y cuenten con mis oraciones. Y bueno, yo un saludo a todos, ¿verdad? Los hermanos de La Paz, de Ciudad Constitución, de San José, de San Lucas y de todas partes de donde nos ven. Gracias, un saludo a todos, Dios los bendiga. Hacemos nuestra oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te agradecemos infinitamente por la misericordia que tienes con nosotros, por el amor que nos tienes. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra que ilumina nuestra vida y nuestra fe. Te pedimos que derrames tu gracia, tu bendición en cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades corporales, espirituales, nuestras necesidades materiales, de trabajo, de alimentos. Señor, ponemos en tus manos todas nuestras necesidades que tenemos, para que tú, Señor, con tu gracia, con tu amor, confiamos que tú siempre nos escuchas y ayudas a tus hijos. Confiamos en que tú siempre nos vas a ayudar. Por eso, Señor, acudimos a ti. Gracias por esta oportunidad que nos da de aprender a través de este medio, de aprender de tu santa palabra. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias.